Hola, hola, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes en este día domingo, una semana muy especial, unos días muy especiales ya que estamos celebrando, recordando las Pascuas y quería agradecerles a todos ustedes su presencia y por supuesto su compañía. Edición número 94 de Lee conmigo la Biblia y por supuesto es un gran privilegio para mí compartirlo con todos ustedes. Como les decía, una emotiva y muy esperada celebración por todo el pueblo cristiano, ya que conmemoramos y recordamos las Pascuas, Domingo de Resurrección, y lo haremos como siempre, iniciando nuestro programa con nuestro devocional del día de hoy, que justamente tiene un título muy especial: Ninguna bendición se puede recibir sin oposición. Espero que me acompañes y compartamos este tiempo juntos. Y tal como lo adelantáramos, el título de nuestro devocional es Ninguna bendición deja de recibir oposición. Este es uno de los muchos aforismos originales del obispo Sandy Miller, con los que nos animaba a todos aquellos que de alguna manera lo vimos, leímos o escuchamos en algún momento. Durante el tiempo que fue pastor, él enseñó a no desanimarse por las dificultades que pudiéramos enfrentar, porque, como a él le gustaba asegurar, ninguna bendición deja de recibir oposición. Dios te bendecirá de maneras sorprendentes y maravillosas. En los pasajes de hoy leeremos acerca de la promesa de la bendición de Dios, su alcance y privilegio. Sin embargo, también leemos sobre las maneras en que las bendiciones encuentran oposición. Fue verdad en el caso del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el de los discípulos de Jesús, y también lo será en tu vida. Ninguna bendición deja de recibir oposición. En el Salmo 41, versos 1 al 6, aprendemos que las bendiciones encuentran oposición por los problemas, las enfermedades y las calumnias. Las bendiciones sobre aquellos que cuidan de los pobres. Las bendiciones que siguen a aquellos que piensan en el débil, dice el verso 1. Los que cuidan al pobre, al hambriento, al enfermo, al adicto, al que está encarcelado. Esta tendrá que ser una característica de aquellos que siguen al Señor. Si te ocupas del pobre, Dios promete liberarte en los tiempos difíciles, protegiéndote para preservar tu vida y bendecirte. Él promete sostenerte y sanarte en el verso 3. Pero estas bendiciones de Dios no vendrán sin oposición. Encuentran oposición mediante problemas, enfermedades y calumnias. Puede que vengan días de desgracia, como dice la segunda parte del primer verso. Puede que haya adversarios, como dice el verso 2. Puede darse periodos de enfermedad, como lo aclara el verso 3. Pueden venir enemigos que no son sinceros, que recogen calumnias y salen a contarlas, como lo habla en el verso 6. Ser conscientes de que hay enemigos a tu alrededor debiera ponerte en guardia. Por ejemplo, hay algunos que vienen a recoger calumnias y salen a la pesca de habladurías contra de tu persona, para poder ir y salir a contarlas. Pero Dios promete su bendición al que no te entregará el capricho de tus adversarios, como dice en el verso 2. Una de las cosas que animan en este libro de Salmos es que su bendición de protección no parece depender de que siempre hagas las cosas bien. David era muy consciente de su propio pecado. Cuando caía, clamaba a Dios implorando misericordia y sanidad. Leemos en el capítulo 9 y 10 del libro de Lucas que las bendiciones encuentran oposición de parte de Satanás y de los poderes demoníacos. Bendiciones de seguir a Jesús, y como cada uno de nosotros, sus seguidores, hemos tenido la mayor bendición a medida que ningún otro ser humano que haya vivido a lo largo de la historia antes de Jesús haya recibido. Él declaró: dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven
y no lo vieron. Quisieron oír esto que oyen y no lo oyeron. Las bendiciones son tan abundantes que con mucho superan el peso de cualquier costo aparente. Puede que en ocasiones tengas que decir adiós a comodidades, a deberes e incluso a ciertas compañías. Como los 72, tienes la gran bendición de ser enviado por Jesús a recolectar una inmensa cosecha. Tienes el privilegio de sanar enfermos y decirle a la gente que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. No son los 12 quienes fueron enviados a sanar a los enfermos y a proclamar el reino. Los 72 fueron, y eso es lo que hicieron exactamente. Regresaron muy contentos, como dice el verso 17. Jesús está lleno de alegría por el Espíritu Santo cuando ve las maravillosas bendiciones que reciben aquellos que lo siguen. Encuentran oposición de parte de Satanás y de los poderes demoníacos. Jesús nos envía como ovejas en medio de lobos. Pero nuestro mayor enemigo en el Nuevo Testamento es espiritual, pues Efesios capítulo 6, verso 12 declara: nuestra lucha no es contra los seres humanos. Cuando los 72 regresaron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre, Jesús les dijo: sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. El enemigo es Satanás y sus demonios. Una vez más, se nos promete la victoria. Los demonios se tienen que someter al nombre de Jesús. Pero Jesús dice que hay una bendición aún más grande porque nuestros nombres ya están escritos en el cielo. En Deuteronomio capítulo 1 y 2 leemos acerca de las bendiciones que encuentran oposición en los problemas, las cargas y las disputas. Leemos sobre las bendiciones en el desierto. ¿Estás atravesando una época de dificultad en este momento? ¿Sientes que estás en un periodo de desierto en tu vida? A veces parece que hay una larga demora entre las promesas de Dios y el cumplimiento de la promesa. ¿Qué hacemos mientras esperamos que Dios cumpla lo que ha prometido? Durante los años de desierto tu fe es puesta a prueba. Aprende a confiar en Dios, busca su presencia y adóralo cuando la vida es dura. En Deuteronomio se recoge uno de los sermones más largos que nunca se haya predicado. Ciertamente es el más largo de la Biblia y es el último que predicó Moisés. En el libro de Deuteronomio leemos cómo Moisés impartía instrucciones al pueblo. Aquí Moisés reitera que la ley de Dios fue dada al pueblo, transmitiendo los caminos de Dios para una generación venidera. Un tema central es la tierra, el cual quizás tiene su paralelo en el Nuevo Testamento con las bendiciones del reino de Dios, que vienen por medio de estar en Cristo y vivir bajo el reinado y gobierno de Dios. La Biblia es la historia del pueblo de Dios, la bendición de Dios y el reinado de Dios. Experimentas la bendición de Dios cuando vives bajo el reinado de Dios. Al principio de Deuteronomio se nos recuerdan las bendiciones de Dios para su pueblo en el pasado, presente y futuro. En el primer lugar, en cuanto al pasado, Moisés dijo: el Señor su Dios los ha guiado como hace un padre con su hijo. Los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. En segundo lugar, respecto al presente, Moisés les recuerda las maneras en las que Dios ha sido fiel a sus promesas a Abraham. El Señor su Dios les ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tanto como las estrellas del cielo. Por cuanto por 4 veces descubrimos en este capítulo inicial que Dios está dando a su pueblo la tierra de Canaán. Es un don de gracia inmerecida para el pueblo de Dios, igual
que por pura gracia tú y yo podemos tener una relación con Dios por medio de Jesús. En tercer lugar, en relación con el futuro, Moisés habló de todas las bendiciones que Dios daría a su pueblo. Oró así: que el Señor, el Dios de tus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga, tal como lo prometió. A medida que sigamos viendo y viviendo bajo el gobierno de Dios, iremos experimentando más y más la bendición de Dios. Se encuentra oposición en los problemas, en las cargas y en las disputas. Aún así, junto con estas bendiciones, Moisés también subraya una serie de problemas, como lo son las cargas y las disputas en el verso 12. Dios dijo: han permanecido ya demasiado tiempo en este monte, yo los he entregado esta tierra, adelante, tomen posesión de ella. Lo que tan solo era un viaje de 11 días, les había llevado 40 años. Habían desarrollado una mentalidad de desierto, permitiéndoles superar el miedo y el desánimo, la murmuración, la desilusión y la oposición. Ahora había llegado la hora de ponerse en marcha. Aún así, Moisés no prometió que se librarían de los problemas. De hecho, Moisés les habló de sus enemigos en el verso 42. Les esperaban muchas batallas por delante y mucha oposición. La clave es seguir al Señor de todo corazón. También necesitamos liderazgo y organización. Moisés les dijo que se escogieran hombres sabios, inteligentes y experimentados que los delegaran. Elegir a la gente adecuada es clave para delegar y evitará tener que acabar gestionando las cosas pequeñas. Como dijo el general George Patton, nunca digas a la gente cómo hacer las cosas. Dile lo que hay que hacer y te sorprenderán con su inteligencia. La delegación conlleva poner a otros a cargo, pero estar dispuesto a asumir la responsabilidad en última instancia. Nunca dejes que la oposición que recibas te desanime. Moisés dijo: no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes. Iniciamos así nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos 41, versos 1 al 6. Afortunados los que ayudan al pobre a salir adelante, porque cuando estén en peligros, el Señor los salvará. El Señor los protegerá y los mantendrá con vida. Serán felices en la tierra y no los dejará caer en manos de sus enemigos. El Señor les dará fortaleza cuando se sientan débiles, los sanará cuando estén enfermos y en cama. Yo dije: Señor, he pecado contra ti, pero por favor ten compasión de mí y alíviame. Pero mis enemigos decían contra mí: ¿cómo morirá y pasará al olvido? Venían a verme, pero no me decían lo que en realidad estaban pensando, sino que venían a recoger calumnias y salir a contarlas. Libro de Lucas, capítulo 9, versos 57 al 62. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo: las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Jesús le dijo a otro: sígueme. Pero el hombre le dijo: primero déjame ir a enterrar a mi papá. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. También otro hombre le dijo: yo te seguiré, Señor, pero primero deja que vaya a despedirme de mi familia. Pero Jesús le dijo: al que empieza a arar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Lucas capítulo 10 versos 1 al 24. Después de esto el Señor eligió a otros 72. Los mandó de 2 en 2 delante de él a todos los pueblos y lugares donde quería ir. Jesús le dijo: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Vayan y tengan en cuenta que los envío como corderos en medio de lobos.
No lleven dinero, ni provisiones, ni otro par de sandalias, tengan, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a alguna casa, primero digan, la paz sea con ustedes. Si allí vive alguien de paz, la bendición de paz de ustedes se quedará con él. Pero si no, la bendición regresará a ustedes. Quédense en esa casa, coman y beban lo que ellos les ofrezcan. Pero porque los que trabajan merecen recibir su sustento, no vayan de casa en casa. Cuando lleguen a un pueblo donde sean bienvenidos, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos de ese pueblo y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando lleguen a un pueblo donde no sean bienvenidos, salgan a las calles y digan, sacudimos contra ustedes hasta el polvo de su pueblo que se pegó en nuestros pies. Pero tengan por seguro que el reino de Dios ya está cerca. Les digo que en el día del juicio final le irá mejor a Sodoma que a la gente de ese pueblo. Pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro o en Sidón, ellos hace mucho tiempo se habrían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. Pero en el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y tú, Capernaum, de verdad piensas que serás elevada hasta el cielo? Pues no, sino que bajarás hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechace, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Los 72 elegidos regresaron muy felices y dijeron, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Entonces Jesús les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes, autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Pero no se alegren tanto de dominar a los espíritus, sino que sus nombres estén escritos en el cielo. En ese momento Jesús, lleno de alegría en el Espíritu Santo, dijo, Te alabo, Señor, Padre del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y se las has revelado a estos que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha dado todo. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera revelárselos. Dándose vuelta hacia sus seguidores, les dijo en privado, Afortunados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Ellos quisieron oír lo que oyen ustedes, pero no lo oyeron. Deuteronomio capítulo 1. Este libro explica el significado de los mandamientos de Moisés que le dio a todo Israel. Todo ocurrió en el camino por el desierto al otro lado del valle del Jordán, por el camino de Suf y Parán, que pasa por Tofel, Labán, Haserot y Dis-Saf. El viaje desde Oreb hasta Cades Barnea podía haber durado solo 11 días tomando el camino por el monte Seir. Pero ya en el primer día del mes 11 del año 40 todavía estaban viajando por el desierto. Fue en esas circunstancias que Moisés les pronunció el discurso que sigue a continuación, conforme con todo lo que el Señor le había mandado. Esto sucedió después de que Moisés venciera al rey de Sihón de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y al rey de Og de Basán, que reinaba en Astarot, en Edrei. Moisés comenzó a explicar estas instrucciones al otro lado del río Jordán, en la tierra de Moab. Él dijo, El Señor nuestro Dios nos habló así en el monte Horeb. Ustedes ya han estado lo suficiente en este monte. Levanten el campamento y pónganse en marcha hacia la región montañosa de los amorreos, a donde todos sus vecinos en el Arabá, en las montañas de Cefelá, en el Negev, en la costa, la tierra de los cananeos y en la región del Líbano hasta el gran río Éufrates. Miren, he puesto para ustedes esta tierra.
vayan y tomen como herencia la tierra que el Señor prometió darles a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a toda su descendencia. Yo le dije en aquel tiempo, yo solo no soy capaz de ocuparme de todos ustedes. El Señor su Dios le ha hecho tan numerosos que hoy son tantos como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus antepasados, multiplique su número 1000 veces y los bendiga como los prometió. ¿Cómo puedo yo solo ocuparme de todas sus cargas y disputas legales? Elijan hombres que sean sabios, prácticos y experimentados en cada una de las tribus, y yo los pondré al frente de ustedes. Y ustedes me respondieron, nos parece bien lo que dices. Entonces yo tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y los nombré jefes del pueblo. Los hice jefe de grupos de a 1000, de a 100, de a 50 y de a 10. También los designé como supervisores de las tribus, y en esa misma época nombré a sus jueces diciendo, escuchen las disputas entre los hermanos y juzguen con imparcialidad entre uno y otro, ya sean naturales o inmigrantes. No muestren preferencia en su juicio, sino escuchen de igual manera y con justicia tanto al débil como al poderoso. No teman a nadie porque la sentencia le pertenece a Dios. Si algo resulta muy difícil para ustedes, acudan a mí y yo los escucharé. En aquel tiempo yo les di órdenes sobre todo lo que tenían que hacer. Después avanzamos desde el monte Horeb y marchamos a través de aquel terrible desierto que vieron desde el camino hacia la región montañosa de los amorreos, así como el Señor nos lo había mandado. De esta forma llegamos a Cades Barnea. Yo les dije a ustedes, ustedes han venido a la región montañosa de los amorreos, el país que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Miren, y el Señor su Dios ha dispuesto para ustedes la tierra, así que vayan y tómenla como herencia, tal como les prometió el Señor, el Dios de sus antepasados. No teman y no se desalienten. Entonces todos ustedes se me acercaron y dijeron, déjanos enviar unos hombres por delante de nosotros para que exploren la tierra y nos traigan información sobre el camino que debemos tomar y las ciudades a las que podemos ir. La idea me pareció buena y elegí 12 hombres, uno de cada tribu. Ellos fueron hacia la región montañosa, llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Nos trajeron muestras de los frutos de esa tierra y nos informaron de que la tierra que el Señor nuestro Dios nos da es buena. Pero aún así ustedes no quisieron ir y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Murmuraron en sus carpas y dijeron, el Señor nos odia y por eso nos sacó de Egipto, para que los amorreos nos destruyan. ¿En dónde nos estaremos metiendo? Nuestros hermanos nos han desalentado diciendo, la gente es más grande y alta que nosotros, las ciudades son gigantescas y están fortificadas hasta los cielos. También hemos visto a los anaquitas allí. Entonces yo, Moisés, les dije, no se asusten ni tengan miedo, el Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes así como todo lo que hizo ante sus ojos en Egipto y en el desierto. Allí ustedes vieron cómo el Señor su Dios los cargaba como un hombre carga con su hijo durante todo el camino hasta que llegaron a este lugar. A pesar de todo eso, ustedes no confiaron en el Señor su Dios, quien fue delante de ustedes durante todo el viaje para buscarles un sitio donde acampar. Lo hizo en un fuego durante la noche y en una nube durante el día para mostrarles el camino que debían tomar. Cuando el Señor escuchó lo que ustedes dijeron, se enojó y prometió, nadie de esta generación perversa verá la tierra buena que yo les prometí a sus antepasados. Solo Caleb, hijo de Jefone, lo verá. Solo él y sus descendientes le daré la tierra en la que él caminó, porque él se mantuvo fiel a su Señor. El Señor se enojó incluso conmigo por causa de ustedes y me dijo, ni siquiera tú entrarás allá, sino solo Josué, hijo de Nun, tu ayudante. Anímalo, porque él le repartirá la tierra al pueblo de Israel. Y sus niños, que ustedes pensaban que serían capturados, y sus hijos, que hoy no distinguen lo bueno de lo malo,
entrarán en la tierra. A ellos les daré para que la posean, pero ustedes vuelvan al desierto en dirección al Mar Rojo. Ustedes respondieron y dijeron: hemos pecado contra el Señor, iremos y pelearemos así como el Señor nuestro Dios nos ordenó. Entonces ustedes se prepararon para la batalla y pensaron que sería fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo que les avisara: no suban a pelear porque yo no estoy entre ustedes. Si me hacen caso, entonces no morirán entre sus enemigos. Yo les hablé, pero ustedes no me quisieron escuchar. Se rebelaron en contra de la advertencia del Señor y arrogantes fueron a la región montañosa. Los amorreos que vivían allí salieron a enfrentarlos como un enjambre de abejas, los persiguieron y los vencieron en Seir hasta Jormá. Entonces ustedes volvieron y lloraron ante el Señor, pero el Señor no les prestó atención ni les escuchó, y ustedes se quedaron en Cades por mucho tiempo. Libro de Deuteronomios capítulo 2 versos 1 al 23. Luego nos dirigimos de vuelta hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, así como el Señor me había mandado, y vagamos alrededor de la región montañosa de Seir por mucho tiempo. Luego el Señor me dijo: ustedes han estado caminando por esta región montañosa lo suficiente, vayan ahora al norte. Luego, dale estas órdenes al pueblo. Ustedes están pasando por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que están viviendo en Seir. Ellos están temerosos de ustedes. No los provoquen, porque yo no les daré ni un palmo de la tierra de ellos, porque yo le di a Esaú la región montañosa de Seir como su propiedad. Para alimentarse ustedes, cómprenle trigo e incluso páguenles el agua que ustedes consuman. Recuerden que nunca les ha faltado nada, porque el Señor su Dios los ha bendecido a ustedes en todo lo que han hecho. Dios los cuidó mientras recorrían este gran desierto, y durante los últimos 40 años el Señor ha estado con ustedes. Entonces nos alejamos de la tierra de nuestros parientes, los descendientes de Esaú que vivían en Seir, del camino del Arabá, de Elat, de Esión Geber, y tomamos entonces el camino hacia el desierto de Moab. El Señor me dijo: no provoquen a Moab y no entren en batalla con ellos, porque yo no les daré a ustedes nada de la tierra de Moab. A los descendientes de Lot les he dado por herencia la región de Ar. Los emitas vivían antes en Ar. Ellos eran gigantes fuertes, numerosos como los anaquitas. Se creía que ellos también eran refaitas como los anaquitas, pero los moabitas los llamaban emitas. También los oreos habían vivido anteriormente en Seir, pero los descendientes de Saúl los expulsaron y vivieron ahí en su lugar, así como lo hizo Israel en la tierra que el Señor le había dado. Ahora pónganse en marcha y crucen sobre el valle de Seret. Entonces lo hicimos. Nos tomó 38 años viajar desde Cades Barnea al valle de Seret. En aquel tiempo, toda la generación de guerreros que no había confiado en Dios en Cades Barnea había muerto, tal como el Señor lo había prometido. De hecho, el Señor mismo se opuso a ellos hasta que los eliminó completamente del campamento. Cuando todos los guerreros del pueblo murieron, el Señor me dijo: hoy cruzarás por el territorio de Moab en Ar. Cuando se aproximen a los amonitas, no los provoquen, no pelees con ellos, porque yo no te daré nada de la tierra de los amorreos. Yo se la he dado de herencia a los descendientes de Lot. Esta era también considerada la tierra de los refaitas. Ellos vivieron allí antes, y los amonitas los llamaron Summunitas. Eran grandes y numerosos como los anaquitas, pero el Señor los destruyó, y los amonitas los expulsaron y habitaron allí en su lugar. Él los ayudó igualmente a los descendientes de Esaú, que vivían en Seir, cuando destruyó a los óreos ante ellos, para que tomaran su tierra y vivieran allí hasta el día de hoy. Y respecto a los abeos, que vivían en poblaciones cerca de Gaza, los filisteos que venían de Creta los destruyeron y se establecieron en su lugar. Y así hemos llegado al final de nuestra lectura del día de hoy, y queremos finalizarlo con estas palabras de oración. Señor, gracias
por todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Gracias por tu promesa de librarme en los tiempos de dificultad, enfermedad y calumnia. Señor Jesús, gracias porque mi nombre está escrito en el cielo. Ayúdame a no dejarme intimidar por los ataques, porque me has dado autoridad para vencer toda fuerza del enemigo. Señor, ayúdame a no desanimarme por los problemas, las cargas o la oposición, sino a seguirte de todo corazón y a disfrutar plenamente de tus bendiciones. Amén. Y de esta manera llegamos al final de nuestra edición de hoy, número 94 de Lee conmigo la Biblia, de este domingo de resurrección. Gracias por compartir este tiempo conmigo, es una tremenda bendición para mí. Les recuerdo que este material lo pueden distribuir de manera gratuita, está creado, está hecho para que lo puedan hacer de esta manera. Y por supuesto, si Dios así lo permite, nos encontraremos mañana, si Dios quiere, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendecido inicio de semana para todos y bendiciones.